Bien, muchas gracias por la espera. Bueno, vuelvo a presentarme para los que se conectaron recién. Mi nombre es Martín Páez, yo soy el responsable de marketing de Morken Group. Bueno, para los que aún no nos conocen, Morken Group es una empresa que desde hace ya más de 35 años proporciona principalmente a las industrias de petróleo, gas, minería y energía una amplia gama de soluciones tecnológicas de avanzada diseñadas para mantener los activos industriales valiosos, seguros y eficientes. Nuestra sede central está ubicada en Buenos Aires, en la República Argentina, y también tenemos oficinas en Bolivia, Chile, Perú, Ecuador y Colombia. ¿Sí? Así que bien, ya estamos listos para comenzar el seminario web de hoy, que va a tratar sobre el uso de matriz compuesta para el refuerzo a largo plazo de daños mecánicos en ductos. Aprovecho para presentarles al ingeniero Javier Arbulú, quien es consultor especialista en matriz compuesta. Javier es ingeniero industrial y de sistemas e instructor certificado en matriz compuesta. Posee más de 10 años de experiencia en soporte técnico y de ventas en la reparación de ductos y piping con matriz compuesta en diversos operadores, tanto de hoy como petróleo y gas, ¿sí? En petroquímicas, plantas industriales, en Estados Unidos como en Latinoamérica. Posee una amplia experiencia también en el manejo de proyectos ILI en la industria del petróleo y el gas, principalmente en el sector de midstream, ¿sí? Transporte. Así que bien, bueno, les recuerdo que el seminario web va a tener una duración aproximada de 40 a 45 minutos. Luego responderemos las consultas que nos vayan dejando. Tienen ahí un panel habilitado para hacer las consultas. Y al finalizar la presentación de Javier, las iremos respondiendo. Así que bien, bueno, Javier, te cedo el mando de la presentación y podemos comenzar. Dale, Martín, muchas gracias. No sé si ahí se puede dar la... Sí, se ve bien. Listo. Bien, bueno, nada, mi nombre es Javier Arbulú. Como menciona Martín, ya vengo trabajando varios años en este mercado de la reparación de ductos, piping y también algo de tanques con estos sistemas de matriz compuesta. Ya con los chicos de Morken vengo más o menos trabajando hace un poquito, más o menos el mismo tiempo. Y bueno, actualmente estoy en lo que es soporte técnico y ventas para ese tipo de productos, para una marca aquí en específico, colaborando con el grupo Morken en Sudamérica y de hecho también otros clientes en México, Centroamérica y el Caribe. Y bueno, a la vez también estoy en el negocio de las corridas SILI o Smart Pigging, aunque bueno, esa parte la veo solamente dentro del mercado aquí de Estados Unidos. Bueno, más o menos ya mencionó Martín un poquito mi experiencia, 10 años de experiencia en esto de matriz compuesta y aproximadamente 2 años como Project Management para estos sistemas ILIS o Smart Pigging, básicamente aquí en Estados Unidos en el oil and gas, en el sector de transporte, aquí se le llama midstream. Bueno, en cuanto a estudios, bueno, soy instructor certificado para un par de marcas aquí en Estados Unidos, un par de fábricas en lo que es matriz compuesta, bueno, nivel entrenador, trainer. Entonces, bueno, a través de estas certificaciones he podido viajar realmente por toda la región de Latinoamérica, creo yo, más o menos. Así que bueno, y aquí en Estados Unidos también he apoyado con el entrenamiento de muchos contratistas, ¿no? A través de estos años. Bueno, aparte de eso, soy ingeniero industrial y de sistemas, estudié en Perú, soy originario de Perú. Ahora tengo aquí la base en Houston, Texas. Y bueno, también tengo otros estudios de administración, maestría, en fin, aquí en Estados Unidos y entrenamiento Six Sigma, ¿no? Lean Six Sigma. Pero bueno, un poquito los temas a presentar serían los siguientes, ¿no? Vamos a hablar de la introducción, algunos, digamos, terminología, algunos conceptos sobre este tipo de productos. Luego vamos a ver normas y códigos de reparación, reparación de abolladuras, como tal, reparación de entalladuras, y vamos a tocar también algunos otros sustentos técnicos adicionales para ese tipo de reparaciones, algunas conclusiones y referencias al final.
Esto de la matriz compuesta tiene realmente varios alcances, tiene varias aristas, pero yo diría que el concepto que ustedes cuando buscan en Google, por ejemplo, ¿no? Material compuesto es básicamente la combinación de dos o más materiales diferentes. Esa sería un poco la terminología. Como ustedes tienen papel y agua, los mezclan, entonces el papel tiene unas características, el agua también, pero cuando ustedes lo juntan tienen un sistema compuesto entre comillas, ¿no? Con características diferentes. Pero en sí, cuando hablamos de materiales compuestos, quiero pensar que hablamos de materiales de avanzada, materiales modernos, y valga la redundancia, una modernización de técnicas antiguas, ¿no? Antiguamente, año 3400 antes de Cristo, en fin, culturas como la, digamos, mesopotámica, cultura egipcia, ya trabajaban con estos primeros sistemas de esto que se muestra en la foto, digamos, sería una especie de plywood, ¿no? Entonces ya tenían acercamiento a la combinación de maderas, de ciertos pegamentos para trabajar lo que, digamos, siglos atrás se conocía como, se empezaba ya a conocer como matriz compuesta. Después vamos a ver un poquito la historia de materiales compuestos en una siguiente slide. En cuanto a los tipos de material compuesto, cuando ustedes escuchan esos términos, siempre escuchamos fibras, carbono, vidrio y diferentes aplicaciones, ¿no? Actualmente vemos varias aplicaciones, tanto en la industria automotriz, marítima, pero un poquito para ordenar el tema, hablamos de diversos tipos, siendo principalmente los que figuran en esta lista, los nanocompuestos, digamos, los compuestos en base a matriz metálica, por ejemplo, aluminio es una de las matrices metálicas que se pueden usar. Después hay compuestos, una matriz de compuestos polimérica, que es como una, digamos, un término muy general para diferentes combinaciones. Y este término siguiente, esto que dice glass, carbon y aramid, el aramid es la aramida, que se conoce como Kevlar comercialmente. Esto es el reforzamiento, fibras reforzadas con polímeros, ¿no? Y estos polímeros pueden ser diferentes, pero las fibras que refuerzan pueden ser justamente vidrio, carbono y aramida. Después hay compuestos híbridos, que es también una mezcla de uno u otro, por ejemplo, fibra de, no sé, una fibra de carbono puede tener diferentes tramados, ¿no? Entonces estamos mezclando dos tipos de fibra, una de repente en un sentido biaxial, cuadraxial, y la otra en un sentido triaxial, con una matriz epóxica, por ejemplo. Después tenemos estos sistemas de matriz cerámico, compuesta también. Estos son mayormente utilizados cuando hay una alta demanda, digamos, temperaturas muy altas, ¿no? Temperaturas muy altas. Esto se puede usar incluso en ciertos sistemas tipo aeronáuticos, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, bueno, compuestos que son gradualmente funcionales, que también es una mezcla de diferentes sistemas, ¿no? Pero principalmente lo que queremos tocar en esta oportunidad son estos sistemas en base a fibras de carbono, vidrio y el Kevlar. Entonces, como mencioné anteriormente, los compuestos nacen por ahí en el año 3400 a.C. con el concepto del plywood, pegamento y madera, y después, si ustedes ven ya el trabajar con lino y yeso, por ejemplo, en la cultura egipcia, estas máscaras especiales que ellos usaban para enterrar a sus difuntos, y después de eso vemos ya cosas como ladrillos, la construcción de ladrillos y adobes, también se puede considerar ya digamos, los inicios de lo que es un material compuesto, ¿no? Ya después vemos cosas más avanzadas como el concreto, ya un poco acercándonos a lo que es el año cero, y ya hacia adelante ya vemos diferentes usos de cosas orgánicas, de cosas naturales, la madera, huesos, después por ahí en los años 1870, polímeros, empezamos ya con la introducción de los polímeros al mercado, y en 1907 empezamos a ver ya la baquelita como el primer, digamos, polímero sintético, ¿no? Tenemos polímeros sintéticos naturales, entonces este es un polímero sintético. Y en el año 35 ya la empresa Owens Corning, aquí de Estados Unidos, empezaba ya a fabricar lo que es la fibra de vidrio, como se le conoce hasta la fecha, ¿no? Y de aquí en adelante, bueno, dentro de lo que es el oil and gas, súper importante esta fecha, 1992, ya empezamos a ver un poco la primera camisa compuesta rígida, en este caso, en un ducto del oil and gas, ¿no? En un ducto de transporte, que es este sistema de color amarillo, esta especie de cinta amarilla que ustedes ven en la foto. Y después el resto es historia, ¿no? 2006 ya empiezan
a salir un poco estándares para lo que es reparación con matriz compuesta, ¿no? Los estándares que se usan para poder reparar diseño y demás. Los materiales compuestos como tal, bueno, como mencionaba antes, pues es una modernización de técnicas antiguas, y lo que se habla ahora mucho está centrado en fibras de carbono, fibras de Kevlar, fibras de vidrio, ¿no? Entonces, muy utilizados en diferentes industrias. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver un par de elementos que todos conocemos: un auto, los aviones en los que viajamos, en muchas oportunidades, ¿no? Tienen diferentes laminados en base a fibras de carbono, en muchos casos sí también fibras de vidrio, ¿no? Y después pueden ver ustedes motocicletas, botes, incluso acá hay un pequeño, digamos, una unidad de transporte, un camión de Walmart, ¿no? Uno de los supermercados. Tienen también presencia en México y en Argentina, pero bueno, con ciertos paneles de fibra de carbono. Siempre todos estos elementos yendo un poco a lo que es el uso, digamos, de acuerdo a que son ligeros en peso, pero tienen buena resistencia mecánica, ¿no? Y actualmente incluso también se están viendo en la construcción, ¿no? El uso de estos cables que son hechos con parte de fibra de carbono, el reforzamiento de columnas, de vigas con fibras de carbono, con mantas de fibra de carbono, obviamente combinadas con una matriz. En cuanto al concepto de, ya entrando nuevamente a lo que es ductos, tuberías y tanques, ¿no? Entonces, nosotros logramos una matriz compuesta con la combinación de fibra y resina, ¿no? Es tan simple como eso. La fibra siempre va a ser el elemento que hace el refuerzo, podría ser vidrio, carbono y el Kevlar. Personalmente en estos 10 años sí he visto algunas marcas, alguna marca, por lo menos una, que maneja el Kevlar, es el nombre comercial o Aramida, pero mayormente el resto del mercado, por lo menos aquí en Estados Unidos, el resto de Latinoamérica y hacia Europa, mayormente el uso está siempre en el vidrio y el carbono, ¿no? Hay bastante más experiencia al respecto, se usa en diferentes sectores. Así que bueno, entonces tenemos la fibra, tenemos la resina también. La resina es lo que se consideraría la matriz, el pegante, ¿no? El adhesivo, y esta podría ser de poliéster, éster de vinilo o poliuretano. Y finalmente epóxico, ¿no? Epóxico es también bastante conocido. Y finalmente, cuando ustedes suman estos dos elementos, tienen una matriz compuesta, ¿no? Una de las cosas que pueden ver algunas características: rigidez, compresión, tensión en sentido axial circunferencial, límites digamos, de resistencia térmica o temperatura, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las cosas que pueden ver es que la fibra como refuerzo tiene una alta resistencia a la tensión, y la resina tiene una alta resistencia a la compresión. Entonces, de repente la fibra, por ejemplo, tiene una alta resistencia, soporta temperaturas muy elevadas, ¿no? Hablamos de 1000 grados centígrados a más, vidrio, carbono, pero la resina o el pegante, la matriz, va a tener una resistencia no tan elevada, ¿no? Entonces es una limitante. Cuando estos dos se combinan, finalmente obtenemos un sistema de matriz compuesta, ¿no? Que es lo que vamos a mirar un poquito en esta presentación. Entonces, luego vamos ya entrando al concepto de camisas compuestas, ¿no? Las camisas compuestas son básicamente refuerzos no metálicos, ¿no? Que restauran la integridad metálica, de secciones con pérdida de espesor en ductos y piping, ¿no? Esto que ustedes ven en la foto es un sistema de fibra de carbono con una matriz epoxídica. Esta es una reparación en la cual estuve presente. Si no me equivoco, esto fue en algún punto, creo que Jennings, Luisiana. Es una reparación para una empresa acá, un operador del oil and gas, ¿no? Entonces, bueno, estos sistemas, ustedes pueden ver que es una manta, ¿no? Ven aquí la persona con los guantes que está como un poco, digamos, un poco estirando o jalando esta manta para poder ajustarla, la manta humedecida con epóxico. Entonces, este sería un refuerzo no metálico. También se le conoce como camisa no metálica o camisa de matriz compuesta o matriz compuesta, ¿no? Por los lados de México ya hablamos de envolventes no metálicas, ¿no? Esa es la terminología ENM, es lo que ustedes ven en digamos, en las diferentes licitaciones y la forma como, por ejemplo, empleadores como Pemex y similares manejan esos términos, envolventes no metálicos. Es una alternativa básicamente a métodos tradicionales de reparación, ¿no? Los métodos tradicionales pueden ser cuando hay una pérdida de espesor en una sección de ducto o piping. Podríamos hablar de la mejor opción va a ser seguramente siempre el reemplazo de tramo, ¿no? Pero el reemplazo de tramo a veces no es lo más factible, hay una parada de producción y un montón de costos de por medio, y a veces no es tan factible económica y técnicamente, ¿no? Entonces,
Después también hay camisas metálicas y hay, digamos, productos tipo abrazaderas. Hay abrazaderas desde la que en nuestros países hablamos hechizas hasta las de ingeniería, que son bastante más caras, ¿no? Y bueno, hot tap y diferentes otras técnicas en lo que es la integridad de ductos y las reparaciones. Estas camisas compuestas tienen ya una trayectoria muy conocida. Lo mencioné antes, año 90 más o menos, empezamos con el uso de estas camisas. Hacia los años 2000, diría yo, se empieza a incrementar un poco el uso, ya más y más, ¿no? Sobre todo en la región de Latinoamérica, empezando en México, Argentina, por ejemplo, aunque Argentina, hasta lo que recuerdo, mira esos productos ya desde los años mediados de los 90. Pero bueno, la trayectoria es una trayectoria muy reconocida de estos productos y en algún momento se llegan a instalar o se han visto ratios de hasta 100 camisas instaladas diariamente, ¿no? A nivel mundial. Obviamente los mercados que tienen mucha demanda de estos productos van a ser, hasta ahora vemos que es Estados Unidos, seguramente por la cantidad de líneas, de infraestructura, digamos, de activos que hay por acá, Estados Unidos, y el otro sería el Medio Oriente, ¿no? Pero bueno, a nivel mundial hay un empleo de estos sistemas en aproximadamente más de 80 países, ¿no? Hoy vamos a hablar básicamente de lo que es estos daños tipo abolladuras, daños mecánicos, también lo que son rayones o entalladuras, causados a veces por vandalismo, en fin, y también pueden ser causados por agricultura y operaciones de construcción, ¿no? Esos defectos por daño mecánico en ductos y piping pueden ser, sí, reparados con matriz compuesta. Aquí enseñamos algunas de las diferentes, digamos, formas de reparar un tubo, un ducto cuando hay una pérdida de espesor. Ya ni hablar si es un defecto pasante, habría que ver si es una línea de gas, de crudo, la presión y diferentes variables operativas y técnicas, ¿no? Para poder determinar qué opción se va a utilizar. Obviamente los operadores siempre están tratando de enviar los fluidos líquidos, hidrocarburos, en fin, de un punto a otro sin parar la producción, ¿no? A veces se sabe que eso siempre va a ser muy costoso para los operadores. Así que bueno, los métodos, como por ejemplo el reemplazo de tramo, es seguramente mejor. Vas a reemplazar un tramo que está afectado con otra sección de tubo nueva, pero a veces no es lo más factible, ¿no? Después entramos en lo que es camisas metálicas y las camisas metálicas más epóxicos, ¿no? Estas dos ya tienen que ver operaciones de soldadura, de soldado, ¿no? En la foto de la izquierda tienen ustedes la camisa tipo A, donde básicamente estamos soldando, entre comillas, dos partes en la camisa, 2 puntos. Esta especie de línea transversal, digamos, y en la camisa metálica más epóxico es un encapsulado total, ¿no? Está soldada en todos lados, y aquí se le llama también lo que es la camisa tipo calabaza o el pumpkin sleeve, ¿no? Bastante utilizado, sobre todo cuando hay pérdida de espesor por encima del 80%, ¿no? Aquí en el mundo del transporte. Y también se ve mucho el uso de la abrazadera, al menos aquí en Estados Unidos, lo hemos visto también en Latinoamérica. Perdón. Entonces tenemos este otro dispositivo para poder reparar la integridad de ductos. Un segundito, tomo un poquito de agua para poder continuar. Nuevamente entrando o ya mirando un poco lo que es las camisas compuestas, ¿no? Son varios los parámetros que se requieren para el diseño de reparación con camisa compuesta, matriz compuesta, ¿no? El fluido es súper importante de entender, sobre todo en aquellos defectos que podrían ser defectos pasantes, donde en algún punto la reparación compuesta va a tocar, va a estar en contacto, ¿no? Con el fluido. Obviamente tenemos que entender el tubo. La gran mayoría de estas reparaciones en los años que tengo en el negocio y en lo que he podido ver son realizadas en tubos de metal. Podemos reparar HDPE, podemos reparar tubos de madera, que también los hemos visto, esos tipo vintage, tubos de concreto, claro, se pueden reparar, pero la gran mayoría, el testeo y toda la experiencia de estos fabricantes acá en Estados Unidos y seguramente a nivel mundial está en reparaciones de ductos metálicos, ¿no? Es importante entender el defecto de integridad. Y obviamente un poco en el esquema que ustedes ven acá pueden apreciar los componentes de esta matriz compuesta desde una sección, un corte, digamos, seccional, ¿no? Ustedes pueden ver en la parte de encima que son como las capas del compuesto, serían las fibras humedecidas con la matriz, y después tienen ustedes esta parte, digamos, gris, que sería el espesor,
el espesor del ducto, y esta parte negra que sería un poco la pérdida de espesor, digamos, lo que ya no está, el metal que se fue, digamos, ¿no? Y la última parte al final, al fondo, sería como el fluido. Entonces, la idea de esto es que nosotros tenemos un defecto, por ejemplo, eso podría ser una pérdida de espesor externa, la parte negra, y queremos resanar esto, tenemos que recubrir esto con una masilla o un rellenador que tenga una alta capacidad de compresión. Listo, la idea es que se coloca la masilla rellenadora y encima de esto va a ir el sistema que está hecho por diferente cantidad de capas. Eso vamos a tocarlo en unos segundos, pero tenemos ya las mantas de fibra de carbono o fibra de vidrio, y entonces cuando hay una reparación, la idea es que la carga, digamos, el estrés y las cargas que están pasando en este punto problema pueden ser, sean transmitidas o sean transferidas básicamente hacia esta matriz de fibra o matriz compuesta que está en buenas condiciones. Ustedes saben que si obviamente ustedes tienen un defecto como este y no hacen ninguna reparación, lo dejan ahí, y es una línea de gas o lo que sea que está corriendo, no sé, a 500, 800 PSI, y por alguna razón X no se redujo la presión a presión de seguridad como manejan muchos ingenieros de integridad. Entonces, el primer efecto físico que ustedes van a ver en esta sección, por ejemplo, es el abultamiento o el ampollamiento, ¿no? Esta sección trata como de ir hacia afuera, de ampollarse, ¿no? Entonces, la idea con el sistema de matriz compuesta, digamos, dependiendo un poco del rellenador o el filler y el resto de matriz que está encima, es sinceramente detener ese crecimiento, ¿no? Ese ampollamiento, ese efecto de que la matriz, de que el metal está cediendo, digamos, de eso se trata, de que esta matriz pueda prevenir ese abultamiento o ampollamiento hacia afuera, ¿no? Hay ciertos parámetros de cómo instalar la matriz. Obviamente, cuando instalamos en estos ductos, por ejemplo, de alta presión, se requiere siempre que la presión se pueda disminuir durante la instalación y durante el curado, pero bueno, eso ya es parte de, digamos, de las técnicas de instalación. Pero de eso se trata el reforzamiento de esta matriz compuesta. La matriz compuesta como tal puede reparar diversos defectos, ¿no? Yo diría en la experiencia de años, lo que he visto a nivel comercial, por ejemplo, que el fuerte de la matriz compuesta está en la reparación de defectos por corrosión externa. ¿Listo? Todo lo que son defectos de corrosión externa, prácticamente hasta el 80% de pérdida de espesor, son totalmente reparables con matriz compuesta. Esto incluye también el tema de las abolladuras, ¿no? Eso está aquí abajo como defectos, diseños especiales, pero las abolladuras están, entre comillas, incluidas en el diseño de corrosión externa y son reparaciones bastante factibles. La gran mayoría de reparaciones de estos sistemas se usa en corrosión externa. Cuando reparamos una corrosión interna, hay una parte importante que es entender un poquito cómo va creciendo esa corrosión, ¿no? Hace poco estuvimos con los chicos de Morken viendo un proyecto de un cliente en minería que tiene, por ejemplo, una corrosión interna X, es un mineroducto. Entonces, obviamente ellos dicen, sí, quiero reparar ese tubo porque, no sé, a fin de año lo vamos a cambiar. Está bien, vamos a poner un poco de matriz, sistema compuesto, fibra de carbono, es una presión de operación, una presión de diseño bastante alta, presión de diseño de la matriz, 800 PSI si no me equivoco, pero bueno, lo que hicimos nosotros es entendiendo qué tanto está creciendo esa corrosión, por ejemplo, medio milímetro al año, podemos diseñar un sistema que tenga una duración de repente de 2, 3 a 5 años, entendiendo obviamente el remanente de espesor al día de hoy, entre comillas, y haciendo la proyección. Si ese espesor se reduce a medio milímetro por año, entonces, bueno, en el año número 3, en el año número 5, el año que sea, vamos a llegar a, no sé, 65, 60, lo que sea, por ciento de pérdida de espesor. Entonces, en ese punto la matriz se puede utilizar también para una corrosión interna, pero hay una variable que es el crecimiento de la corrosión, que es bastante importante de identificar y hacerlo entender al operador y asesorar al operador, digamos, ¿no? En cuanto, cuál va a ser un poco la vida de este tipo de reparación. Los defectos pasantes son siempre bastante, diría yo, hay mucho debate, mucha discusión, ¿no? Los sistemas compuestos se pueden utilizar para reparar defectos pasantes, sí o no. Es algo, yo diría que es un caso a caso, ¿no? Mayormente la preferencia es que haya un defecto pasante, la producción o el fluido se pueda detener o que se pueda colocar en un sistema de contrapresión que
pare la fuga y, bueno, se pueda reparar luego con matriz compuesta. Los diseños especiales incluyen, aparte de las abolladuras, por ejemplo, cosas como las arrugas o verrugas, abrasión, grietas y defectos de fabricación. Estos se ven también en un caso a caso, pero son reparables definitivamente con matriz compuesta. Ya entrando en lo que es normas y códigos de reparación para abolladuras, aquí, por ejemplo, en la foto ustedes ven diferentes abolladuras. Hay algunas abolladuras que le llamamos las plain dents, que son como las PD, abolladuras planas, que es, no sé, por ejemplo, básicamente un golpe y no hay ninguna muesca, no es simplemente plano, es un hundimiento. Pero hay abolladuras que tienen como muescas, como ciertas pérdidas de espesor adicionalmente digamos, a esta cavidad. Entonces eso ya es un poco más crítico en cuanto a los estándares del operador. Cuando hablamos de abolladuras hay un efecto rebote definitivamente que se puede dar, ¿no? Si ustedes ven en la foto de color amarillo, por ejemplo, ustedes pueden apreciar, digamos, la forma redonda del sistema sin abolladura, y después cuando hay no sé, algún golpe externo por X motivos, podrían ser simplemente, lo hemos visto creo que en Chile, en Bolivia también hemos visto tuberías que tienen abolladuras digamos, en la barriga, en la posición 6, ¿no? Del ducto, son piedras que están ahí años y que van un poquito, seguramente por movimientos de tierra o tal, van haciéndole digamos, estas abolladuras al sistema. Pero cuando hay hablemos aquí de que, por ejemplo, la uña o pestaña de un montacarga o de algún sistema de agricultura le pega al tubo, entonces ustedes ven que esa presión externa va a poder, digamos, hundir un poco, si quieres, hacia adentro el tubo, y ustedes ven un poco los hombros del costado, ¿no? Digamos, esta especie como de hombros, y después al final cuando esta carga externa se retira, va a haber una especie de sistema rebote, eso es parte del material, del metal en sí, una especie de fase plástica, si quieres, que va a tratar de regresar a su sitio, no lo va a lograr, obviamente, en muchos casos, pero esta especie de hombros, estos hombros, estas partes de metal que se van recogiendo van a sufrir, van a tener van a sufrir de una fatiga mecánica, ¿no? Entonces va a ser muy crítico que eso se tiene que tomar en cuenta, como que esa sección ya tiene una falla mecánica bastante grave y se tiene que de todas maneras reparar. Pero hay una especie de efecto rebote entre cuando la carga externa le pega al tubo y luego se retira y cuál es este metal, cuál va a ser la reacción ante tal evento. En cuanto a las normas ya para reparación, bueno, aquí tenemos el criterio FEMSA, que bueno, FEMSA es la oficina del Departamento de Transporte de Estados Unidos, que sí contempla, obviamente, hace muchos años ya la reparación de abolladuras o defectos similares, ¿no? Siempre en base a sus criterios, como van a ver en las tablas siguientes, son en base a la profundidad del defecto, como un porcentaje del diámetro de la tubería, ¿no? ¿Qué tan profundo es el defecto como porcentaje del diámetro de la tubería? Entonces, más o menos son 4 códigos y normas. Los dos primeros, la B31.4 y la B31.8. Aquí, por ejemplo, ustedes ven la versión 2022, si no me equivoco, es la última versión. La .4, sistema de transporte de tuberías para líquidos y concentrados, y la .8S es manejo de integridad de sistemas de gasoductos, ¿no? Entonces, estos dos estándares son utilizados por los operadores y contemplan lo que se tiene que hacer para reparar en el caso de una abolladura o similar. Los otros dos estándares, la ASME PSC2 artículo 4.1 o 401, la versión más reciente, la 2018, aunque ya salió una versión 2022, si no me equivoco, y también hay una norma, lo que es la ISO TS 24817. Aquí puse la versión 2015, es la que aún estamos utilizando, al menos se utiliza mucho para el diseño de reparación con matriz compuesta, pero hay una versión última que es la 2017. Los cambios en estos dos, bueno, básicamente estos dos estándares se utilizan específicamente para reparar sistemas de ductos, tuberías, piping y demás con matriz compuesta. Entonces, bueno, lo que es PSC2 se utiliza, digamos, a nivel continental en las Américas, hasta donde recuerdo, ciertos países tipo Trinidad y Tobago o Canadá, por ejemplo, estaban utilizando aún el sistema ISO. Los dos son muy similares, algunas diferencias muy mínimas, pero PSC2 se utiliza en Estados Unidos y lo que es la ISO digamos, en el área de Europa.
Entonces, yendo un poquito a lo que las tablas dicen, ¿no? ¿Qué es lo que te dice la ASME B31.4 versión 2022? Hay una tabla que es la 4516291. En esa tabla, bueno, está más o menos pequeña, no sé si se logra ver, pero acá hay diferentes columnas, ¿no? Entonces, esta tabla te va a hablar básicamente de los diferentes, digamos, formas de reparar y los defectos, ¿no? Entonces, en la primera columna ustedes ven los tipos de defecto, desde corrección externa abajo del 80% hasta corrección externa mayor al 80%. Y bueno, si usted tiene que, la columna, el número 1, digamos, se tiene que reparar con corte y reemplazo. También hay, digamos, si se tiene que desbastar bajo un proceso de amolado, en fin, soldadura y demás. Entonces, los diferentes, bueno, también figuran las camisas metálicas tipo A, tipo B, pero hay una columna que es la columna, aquí está nombrada como la número 5, que sería la columna, dice aquí, Composite Sleeve, ¿no? Este es el sistema de matriz compuesta. Entonces, nosotros hemos subrayado en verde lo que, digamos, este sería para el caso de groove o gouge o gouges, ¿no? Básicamente estos dos implican lo que son entalladuras, ¿no? Rayaduras o entalladuras. Entonces te dice, la norma te dice que puedes usar matriz compuesta, te dice que tiene que ser, es un poco limitado y te dice que mires las notas número 3 y 8, ¿no? Entonces, en estas notas lo que te dice la norma es que se debe incluir, digamos, siempre y cuando se inspeccione y se compruebe que no hay grietas presentes dentro de la zona de reparación, se puede proceder a reparar con matriz compuesta, pero se debe incluir siempre un material rellenador, un filler, digamos, ¿no? Que puede ser una resina en base a resina epóxica o poliéster, con una alta resistencia de compresión, que se va a utilizar como un agente de transferencia de carga, ¿no? Ya mencionaba antes, de la zona de defecto a la camisa compuesta. Entonces, sí te permite reparar bajo este código B31.4. El mismo código, digamos, postula una siguiente tabla donde van a ver un poco otra vez el mismo setup, digamos, la misma configuración, pero en este caso te va a hablar de lo que son abolladuras como tal, ¿no? Dice aquí, por ejemplo, mayormente lo que hemos resaltado en verde son abolladuras en la primera columna, son abolladuras que están por debajo del 6% de profundidad, y al final habla de una abolladura que excede el 6% en ciertos casos. Pero bueno, vamos nuevamente a la columna que tiene el numerito, el número 5, y vemos que sí permite el empleo con matriz compuesta, también dice nuevamente limitado, y dice ver notas número 3 y 4, ¿no? Cuando ustedes ven esas notas, va a hablar un poquito de lo mismo, ¿no? O sea, siempre hay que, digamos, hay que verificar la existencia de grietas y demás, pero también habla, por ejemplo, del empleo de un material rellenador en base a resina epóxica o poliéster, ¿no? De alta resistencia de compresión, que sirva como agente de transferencia de carga del defecto de la camisa. Entonces, lo que es B31.4, de hecho, permite el uso de estos sistemas compuestos para reparación de entalladuras y abolladuras. Luego, por ejemplo, podemos ver lo que es la ASME B31.8, ¿no? Hay una tabla que es la tabla 7.11. Aquí habla ahora, digamos, en el eje, también resaltado en verde, ¿no? En el eje, vamos a decir, horizontal, dice Composite Sleeve, que es sistema compuesto, y luego en el eje vertical podemos ver daños por terceros, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que en el caso de vandalismo, digamos, en el caso de vandalismo sí te permite utilizar, la norma te permite utilizar matriz compuesta para hacer la reparación en el caso de defecto mecánico, vandalismo o daño de terceros, ¿no? Y asimismo también estas notas que aparecen acá, la nota número D de dedo, ¿no? Figura también la inspección de concentración de esfuerzos. Cuando ustedes ven en una foto posterior, van a ver una entalladura, ven como que se rebana un poco el material, ¿no? Entonces, eso sería un stress riser o concentración de esfuerzo, y la norma te dice, perdón, que tienes que retirar dichos concentradores de esfuerzo, y eso se hace con un desbastado mecánico. Y después de eso, bueno, se requiere la restauración de esta zona, de esta pérdida de espesor, ya que es una entalladura, por ejemplo, nuevamente con la utilización de una masilla, ¿no? Si es el caso. Entonces, la B31.8 de alguna manera cubre también la reparación de abolladuras,
y de esos defectos tipo entalladura, ¿no? Sin ningún problema. Y estamos hablando de lo más reciente, que es 2022. Ya cuando ustedes ven aquí en las fotos nuevamente, la B31.4 y la B.8, entonces permiten ambas el empleo de camisas compuestas para reparación de abolladuras, entalladuras y daños por tercero. La camisa que usted, en la foto donde ven una camisa, una especie de bobina de color amarilla, sería una matriz compuesta o camisa compuesta rígida, ¿no? Que es básicamente prefabricada. Viene ya, hay una fábrica que digamos, las produce aquí en Houston, y es muy conocida, es básicamente la primera que saltó al mercado, pero digamos, viene ya fabricada y hecha, tiene una especie de memoria. Ustedes jalan esta bobina hacia su lado, por ejemplo, y se vuelve como a regresar a tratar de enrollarse, como quien dice, entre comillas, en el tubo por sí solo. Entonces, la instalación es bastante sencilla, pienso yo que es bastante sencilla, es el primer producto que salió en los 90, pero bueno, una de las desventajas es quizás que esto viene solamente para diámetros específicos, es decir, si ustedes tienen, me pasó en Colombia, ¿no? Un cliente tiene diferentes líneas, bueno, ¿cuál traemos primero o cómo hacemos, ¿no? ¿Cuál tenemos para stock? Entonces, son prefabricadas para diámetros en específico. Y la siguiente foto muestra ya un sistema de fibra de carbono con una matriz epoxídica, también bastante conocido. Esta reparación, si no me equivoco, fue en Luisiana, y eso sería una matriz compuesta o venda flexible. La reparación es diferente a lo que es, diferente a lo que es la matriz compuesta rígida, pero también es bastante utilizada. Yo quisiera pensar que las fibras, estas vendas, ¿no? Que ustedes van a humedecer con epóxico prácticamente en campo, son de las más utilizadas digamos, yo creo que son de las más utilizadas en el mercado en vez de esta matriz compuesta rígida. Es lo que yo pienso. Aquí ustedes pueden ver más fotos de la camisa compuesta rígida. Aquí la foto de azul. Una de las cosas que veo aquí en la foto, valga la redundancia, es que la persona no tiene guantes, ¿no? O sea, estos sistemas, estos elementos de protección personal son definitivamente súper importantes. Aquí la persona sostiene esta bobina y de hecho pudo haberse cortado un poco la mano o algo. Esta bobina es hecha de fibra de vidrio y no te corta como un cuchillo, pero, o sea, te puede hacer daño a la mano, ¿no? Y en la otra parte, en la parte derecha, digamos, ustedes pueden ver las diferentes soluciones a nivel venda húmeda o venda flexible. Entonces, en cuanto a camisa rígida y camisa flexible, la reparación de ductos y piping siguen siempre los lineamientos de la norma PCC2 y la norma ISO, vamos a decir de manera más corta. Y estas normas lo que te dan son tres cosas, ¿no? De manera general, te hablan del diseño de la reparación, es decir, te dan las fórmulas y la matemática para determinar, por ejemplo, cuántas capas vas a utilizar para una reparación X, ¿no? Necesitas 4 capas, 10 capas o lo que sea. Bueno, ese diseño pasa por, digamos, estas normas. Estas normas también te van a dar los lineamientos para certificar los productos compuestos que estás utilizando. Usas un producto compuesto, te dan un brochure de marketing o lo que sea, donde hay unas características mecánicas y químicas. Bueno, ese valor, hablando por ejemplo desde el espesor del sistema, ¿quién confirmó ese valor, ¿no? Ese valor es siempre constante en los años, entonces tiene que haber digamos, una certificación del producto por parte de la empresa que fabrica, obviamente, y eso se hace con empresas independientes, ¿no? Obviamente esos lineamientos también te lo dan las normas PCC2 y la ISO, y finalmente te hablan del entrenamiento y la certificación de los instaladores, ¿no? Los instaladores siempre se va a requerir, por parte de los fabricantes por lo menos, que las personas que instalan estos productos estén certificados, ¿no? Yo creo que ha habido mucho debate al respecto y cuando hablamos de certificación, en realidad no es tanto el papel, sino que realmente tengan la experiencia y que haya pues un buen nivel de control de calidad en la instalación de estos productos, porque gran parte, yo creo que el 50% de la efectividad de estos productos viene de cómo los estamos instalando, ¿no? Entonces, bueno, ya entrando un poco a lo que es la PCC2, hay una mención, de hecho, de la reparación de camisas de abolladuras, entalladuras, abrasión o desgaste, tanto en lo que es la PCC2 como en la misma ISO. Simplemente lo mencionan, ¿no? No hay más detalle, les digo desde ya, no hay fórmulas, por ejemplo, pero nosotros los que diseñamos estos sistemas de matriz lo que hacemos es, hacemos diseños en base a conceptos como, por ejemplo,
diseñar para una pérdida de espesor del 80%, ¿no? O sea, no hay una fórmula para abolladuras, pero podemos diseñar a un 80% de pérdida de espesor. Lo mismo va a pasar en lo que es la ISO. Recuerden, este sistema es muy utilizado en Europa. Entonces, hay una mención que el sistema, digamos que la matriz compuesta se puede utilizar para reparar abolladuras, entalladuras, pero te habla un poquito de que tienes que hacer un análisis de riesgo y básicamente a nivel diseño como tal, los fabricantes siempre asumimos un 80% de pérdida de espesor. Es un acercamiento conservador para poder determinar un número de capas, ¿no? Ya que no hay una fórmula en específico para lo que es defectos de abolladura. Estos dos sistemas, PCC2 e ISO, lo que te dan es las fórmulas para poder determinar el número de capas, la longitud a reparar para defectos de pérdida de espesor, más no abolladuras. Cuando hablamos un poquito ya del testing, como pueden ustedes ver aquí, hay un testing, ha habido bastante testing realmente en todo tipo de productos de estos sistemas compuestos, por lo menos los productos aquí americanos. Entonces, ustedes pueden ver aquí en estos gráficos son en base al número de ciclos y en base al ratio diámetro pérdida de espesor. Por ejemplo, entonces, la línea verde, que es una reparación con matriz compuesta, siempre va a estar por encima. Ustedes reparan básicamente con abolladuras y los testeos han dado, de hecho, más de 100.000, en algunos casos más de 250.000 ciclos, comparado a una reparación a medias, o sea, que se reparó simplemente con un desgastado mecánico o, por ejemplo, la no reparación, ¿no? Y lo mismo va a pasar para el caso de entalladuras. Aquí, por ejemplo, en las fotos, ustedes pueden ver técnicas ya como líquidos penetrantes, y partículas magnéticas, ¿no? Que son cómo se inspeccionan cuando hay grietas en una abolladura, siempre hay que inspeccionar por tal evento. Y ya entrando un poquito a la reparación con compuesto, es bastante sencillo en realidad, se requiere un entrenamiento obviamente, pero ustedes pueden determinar el defecto, se aplica una masilla, que es la parte de color rosada, una masilla que tiene una alta capacidad de compresión, y después ustedes ven el resultado final ya cuando el sistema de compuesto va a ser instalado prácticamente por encima, ¿no? Hay un número de capas y una longitud axial que seguir, de acuerdo a los cálculos de la ASME, ¿no? Entonces, en lo que son reparación de entalladura, la historia es bastante similar. Acá hay un simple gráfico, hay una gran cantidad de gráficos, incluso online, que te muestran que sistemas de fibra de carbono, de vidrio y otros han determinado una mayor cantidad de ciclos, por ejemplo, ¿no? Esto es testeado en un laboratorio independiente y se somete a una cantidad de ciclos, una reparación específica de abolladura con matriz compuesta y está muy, muy por encima de una reparación, digamos, no reparar o una reparación con desgaste mecánico, ¿no? Lo mismo en el caso de entalladura, creo que mencioné antes, ustedes ven en la foto de la derecha o izquierda, perdón, digamos, como que se rebana un poco el metal, entonces eso hay que desbastarlo y después de eso prácticamente volverle un defecto de pérdida de espesor, aplicar rellenador y luego aplicar encima la matriz compuesta. Finalmente, lo que quería mencionar, veo que se nos va el tiempo un poquito, es hay diferentes formas de poder reparar una abolladura, ¿no? Entonces, han habido muchos papers técnicos, hay de hecho el testing mismo de los fabricantes de matriz compuesta, pero creo yo que una de lo que los fabricantes utilizan ahora mayormente es por lo menos diseñar a un 80% de pérdida de espesor utilizando estos códigos o normas ASME o ISO, ¿no? Es un acercamiento bastante conservador a nivel de ingeniería, y bueno, las otras técnicas a nivel lo que se ha visto en el pasado o qué es lo que te dice el testing, seguramente pueden alzar un poco, elevar el número de capas, pero ya diseñar el 80% de pérdida de espesor es algo bastante utilizado aquí en la industria en Estados Unidos. Como conclusiones, es importante entender siempre ese tipo de defectos, hay que repararlos, obviamente son muy, muy importantes para, obviamente, pues mantener la integridad del ducto. Hay que estar informado siempre de los códigos, qué es lo que el código te permite, ¿no? B31.4 si manejas líquidos o B31.8S si manejas gas, sistemas de gas, y entender un poco que los fabricantes de matriz compuesta, el que sea que ustedes estén contactando, siempre hay que darte, digamos, el soporte documentario del caso, digamos, testeo y información que pueda avalar la conformidad y performance del producto, y obviamente también los cálculos donde se pueda ver, por ejemplo, qué es lo que están considerando para un diseño apropiado, ¿no? Que es el 80% de pérdida, como dije,
es lo que, digamos, se utiliza aquí en la industria, por lo menos con los fabricantes más grandes de matriz compuesta. Pero bueno, eso sería todo por el lado mío. No sé si quedamos entonces abiertos a preguntas. Bien, muy buena presentación, Javier, muy interesante. Tenemos algunas consultas, ¿sí? Aprovecho para recordarles a los asistentes que pueden dejarnos las consultas en el panel que tienen habilitado en sus pantallas, ¿sí? Tenemos algunas consultas. Un segundo. Bien, a ver, Javier, te voy consultando. La primera dice, si las reparaciones compuestas son permanentes o temporales. Las reparaciones son permanentes siempre y cuando se reparen defectos externos, ¿no? Cuando hay una reparación externa, uno coloca la matriz compuesta, eso detiene la corrosión, le quitas el oxígeno básicamente a la ecuación, y eso es una reparación permanente. Hablamos obviamente de defectos hasta el 80% de pérdida de espesor. Está prácticamente comprobado, testeado, y hay 35 años más de soporte al respecto. Ya en lo que es reparaciones internas, corrosión interna o defectos pasantes es un caso a caso, pero difícilmente esas son permanentes, ¿no? Esas son más de corte temporal, pueden ser entre 2 a 10 años más o menos. Bien. Otro asistente de la consulta dice, ¿qué tipo de limpieza de superficie se requiere previo a la instalación de la matriz compuesta? ¿Y hasta qué presión trabajan estas camisas metálicas? En cuanto a lo que es limpieza, lo que buscamos es una limpieza tipo o muy similar a cuando colocamos un recubrimiento en el ducto, ¿no? O sea, si vamos a pintar el ducto, colocar un recubrimiento tricapa, no sé, un FB o lo que sea, buscamos siempre un buen perfil de anclaje y un buen perfil de rugosidad. Para una matriz compuesta no es nada diferente, es prácticamente lo mismo. Lo mínimo que usamos es un NACE 3 a través de un granellado comercial, un acabado comercial. Idealmente utilizamos un ACE 2, que se hace obviamente también con sandblasting o arenado, blasteo, y un perfil de rugosidad aproximadamente de mínimo 2 a 2.5 micrones, o perdón, sí, micrones, o milésimas, estoy mal ahí, milésimas, eso no sé cuántos micrones, creo que son 63 micrones o más. Así que bueno, siempre hay un buen perfil de limpieza y rugosidad que se requiere. En cuanto a las presiones, es una pregunta muy, muy clásica, pero yo diría que a nivel comercial, en lo que es transporte de hidrocarburos, trabajamos entre aproximadamente hasta 1500, 2000 en muchos casos PSI, entre 1000 y 2000. Hemos tenido casos en minería que se trabaja hasta 4000 o más, ¿no? En Alaska también hemos tenido clientes que piden a veces, digamos, unas cosas muy extremas en lo que es, vamos a decir, presión comercial. Pero sí, 2000 es un problema. Y obviamente siempre el fuerte, y hablando también de defectos de corrosión externa, ¿no? Ya defectos pasantes es un caso a caso, pero la presión sería de hecho mucho menos en esos casos. Bien. Acá Paula Piedrahita nos consulta, ¿podríamos entrar en detalle del manejo de esta tecnología para atención de grietas o grupos de grietas en tubería? Sí, si ustedes miran los códigos B31.4, .8, no hay una contemplación de grietas, ¿no? En realidad, digamos, se habla de grietas y te dice que no utilices, o sea, el compuesto no se puede utilizar. Lo que se viene haciendo aquí en ciertas, yo diría 3 o 4 empresas en Estados Unidos, hay unas especies de excepciones, cartas específicas que esos operadores han enviado al Departamento de Defensa para poder utilizar matriz compuesta, digamos, en reparación de grietas. Y después, cuando vamos al lado de los fabricantes de matriz compuesta, hay por lo menos un par de fabricantes que han hecho bastante testeo ya hace algunos años, donde la matriz básicamente sí detiene la reparación la propagación de grietas, listo. Entonces, lo que sí puedo mencionar es que el número de capas es elevado. Si para una pérdida de espesor el número de capas va, no sé, entre 5 y 10, más o menos 6 y 12 o como quieran, para grietas hablamos de 2 a 3 veces más, mínimo 2 veces más, 24 hasta 48 capas, y hablando, por ejemplo, de fibra de carbono que tiene una resistencia mecánica mayor a lo que es fibra de vidrio, ¿no? Entonces, se reparan grietas, sí, está todavía, es un tema muy nuevo en Estados Unidos, pero se reparan, es correcto, grietas, zonas duras o hard spots, pero siempre son diseños especiales, muy, digamos, dependiente de lo que es el testeo y experiencia previa, ¿no? Y acá hay que hablar con el Departamento de Transportes, FEMSA, para poder hacer lo que aquí le llaman el waiver o la excepción y poder utilizar. No está todavía contemplado en los códigos.
Yo pienso que en los códigos estaría contemplado aún en unos siguientes años. Perfecto. Bien, una nueva consulta. Dice, en caso que la tubería reparada con matriz compuesta flexible se encuentre sumergida, ¿es necesario aplicar un recubrimiento adicional como pintura? En realidad, se encuentre sumergido o no, se encuentre aérea, expuesta, o se encuentre, por ejemplo, podría ser un gas riser, ¿no? En una zona de plataforma. Siempre por siempre, al margen de lo que se utilice, sea fibra de carbono, fibra de vidrio, se conoce que el carbono, por ejemplo, como fibra, tiene mayor resistencia a las inclemencias, ¿no? Digamos, al sol y esas cosas, rayos UV, digamos. Pero siempre los fabricantes, dudo de que algún fabricante no te lo mencione, siempre vamos a recomendar digamos, el empleo de un recubrimiento de protección. ¿Cuál se tiene que utilizar? Una vez que la matriz compuesta ha curado, es básicamente, prácticamente compatible con todos, tapes, recubrimientos, FBE, tricapa y todos estos, y se tiene que utilizar el recubrimiento que el mismo operador determine, ¿no? Si va a estar en zona marina húmeda, bueno, uno marino, si simplemente va a ser enterrada en una zona, digamos, normal, costa adentro, en fin, lo que se tenga que utilizar, se tendría que, digamos, aplicar en la reparación con matriz para que esta matriz pueda perdurar en el tiempo, ¿no? La matriz lo que hace es reforzar la presión interna del tubo y tiene resistencia a inclemencias del tiempo y de impacto y demás, pero son mínimas. Se requiere siempre, se recomienda altamente siempre recurrir para protección y permanencia en el tiempo. Bien. Otra consulta dice, ¿cuál es el tiempo de vida útil de una reparación en el caso de corrosión con pérdida de espesor? Si es una reparación permanente, corrosión externa, por ejemplo, un mínimo de 20 años. Si es una reparación con defecto interno, donde hay un crecimiento de corrosión interna, defecto pasante o algo similar, es un caso a caso, ¿no? He visto cosas entre 2 a 10 años. Depende mucho de qué tanto crezca esa corrosión. Si es una bolladura, al igual que una pérdida de espesor, se considera un defecto permanente y hay testeo y experiencia en campo que lo avala. Okay. ¿Y cuál es el comportamiento de los productos con respecto a su uso en conjunto con protección catódica? Estos productos, cualquiera que coloques, vidrio o carbono, van a permitir no producen apantallamiento, ¿no? Hay pruebas y testeo al respecto, no producen para nada apantallamiento catódico, así que se han utilizado en sistemas con protección y sin protección catódica sin ningún problema hasta el día de hoy. El producto no se desprende, no sufre efectos por la protección catódica, por la incursión de la corriente, digamos, ¿no? No se ha visto nada de eso hasta ahora. Bueno, acá respecto a la adherencia, consultan cuál es la adherencia entre la camisa compuesta flexible y el material base o la tubería. La adherencia, diría yo, entre capas, depende mucho de la preparación de superficie. Si preparas con un NACE 2, con un blasteo, hablamos de una adherencia, por ejemplo, de aproximadamente más de 2.000, 2.250 PSI de adherencia entre la matriz y la superficie metálica. Pero si ya aplicas otras formas, por ejemplo, no sé, otras formas usas una moladora o otras formas diferentes, menos perfil de limpieza y tal, podemos ver que se decrementa hasta 1000 PSI, pero sí, siempre va a ser una excelente adherencia. En los años que estoy en el negocio no he visto ninguna matriz que haya sido correctamente instalada y que luego se desprenda, ¿no? del tubo. Bien. Acá una consulta, bueno, respecto de la antigüedad del oleoducto. Dice si se puede utilizar para reparaciones en oleoductos fabricados en el año 1967. Quiero pensar, bueno, ahora estoy también en el negocio de la silis, pero en el negocio de la reparación de compuestos, por lo menos que yo recuerdo, aquí en Texas hemos reparado, en el área del este de Texas hemos reparado, hace un par de años reparé un tubo del año 37 o 40, quiero pensar. O sea, se puede reparar, obviamente que sí. Ahí tiene que haber, obviamente, una determinación de la pérdida de espesor, y después el sistema va a poder pegar y todo, ¿no? Sin problema. Es simplemente el operador que si va a permitir la reparación con compuesto, después se utilizan las técnicas de preparación de superficie, se instala con gente certificada y tal, y sin ningún problema, ¿no? Bien. Bueno, ya estamos cerca de la hora de finalización. Si te parece, hacemos las últimas dos preguntas. Tenemos algunas más que las podemos seguir luego respondiendo por correo
por mail. Dale. Bueno, una dice, ¿qué método de ensayo no destructivo es el más adecuado para monitorear la reparación? No te estoy escuchando, Javier, no sé si tenés... Ah, perdón, creo que puse en Ahí silencio. está. No hay un método no destructivo, te comentaba. Siempre se requiere una instalación con gente certificada en la instalación, gente que haya sido entrenada. Eh, sí, no hay ningún método al respecto. Si tú utilizas personas certificadas, es todo de manera visual, ¿no? Visualmente tenemos que asegurarnos de que las capas peguen entre sí y que la instalación siga los procedimientos del caso. Una vez que el sistema es instalado, no hay forma de poder determinar si hay un despegue, digamos, entre capas y tal, pero no se ha visto hasta el día de hoy. Incluso se ha hecho testeo en ciertas secciones desenterradas y puestas fuera de servicio, donde el cliente nos ha enviado sus tubos para hacerle pruebas y han podido resistir, digamos, altas presiones y tal sin problema, ¿no? O sea, si hay una buena instalación y todo pasa por un tema visual, obviamente hay un checklist y demás, pero es todo de corte visual, no se encontraba problema alguno al respecto. Perfecto. Bueno, te hago la última consulta que dice, ¿las cintas de refuerzo no metálico tienen alguna restricción para tubería flexible? ¿Cómo se prepara la superficie de la tubería flexible? Ya veo, cuando mencionan flexible, quiero pensar que es una tubería de HDPE o similar, que es más o menos como flexible. Creo que Claro. escuché ese término flexible en las preguntas y no lo capté tan rápido. Sinceramente, el fuerte de estos sistemas está en superficies metálicas, ¿no? Es donde más se va a aplicar. Cuando ya nos hablan de HDPE o tubos plásticos, de repente ya en lo que es plástico como tal, ya el costo se ve un poco elevado, por ahí que he visto que más conviene reemplazar ese pedazo de tubo tal. Y en lo que es HDPE se han hecho reparaciones, pero no hay un uso no hay mucha demanda, no se ha hecho mucho uso, ¿no? Yo he reparado incluso con Morgan Argentina HDPE, pero han sido en una o dos ocasiones. Este, Básicamente, estos sistemas se adaptan a un tubo, se instalan en un tubo que va a estar estático y fijo, ¿no? Si es algo flexible, esa flexibilidad, digamos, si eso aumenta, eso implica una especie de torcido del tubo, digamos, un bending, ¿no? Entonces eso puede dañar a la matriz. La matriz, una vez que se instala y queda puesta en el tubo, es rígida, entonces no se tiene que mover ni empezar a soportar cargas externas. Además, hay otras variables que se consideran al respecto, pero no lo vería, qué tanta flexibilidad o no la tiene, es todo rígido. Entonces yo creo que como te digo, el uso ha sido más en sistemas rígidos y metálicos, ¿no? Como tal. Entiendo. Bien, bueno, te decía, tenemos algunas consultas más. Me parece correcto o más conveniente responderlas vía email, ¿sí? Para no extendernos tanto con el horario. Así que, bueno, Javier, te agradezco por la presentación. La verdad estuvo muy completa. También quiero agradecerle a todos los asistentes por la atención. Te recuerdo que si alguno tiene alguna otra consulta o precisa más información, nos puede contactar al mail info@morkengroup.com o bien visitar nuestra web, que es www.morkengroup.com. En la misma web, si quieren estar al tanto de todas las novedades y estar atentos a los próximos seminarios que tenemos programados, se pueden suscribir a nuestro newsletter o bien pueden también seguirnos en nuestra página de LinkedIn, ¿sí? LinkedIn/Morken Group, ahí nos buscan y van a tener toda la información. Así que bueno, nuevamente muchas gracias a todos. Javier, estamos en contacto y bueno, nos vemos en el próximo seminario. Gracias, Martín, por la oportunidad. Gracias a todos. Todos. Buenas tardes.